pues evidentemente quiero agradecer a la profesora Begoña Martínez y al profesor Andrés Alcázar Crevillén, que aprovecho para desearle una rápida y pronta recuperación, el poder haberme invitado a estar aquí con ustedes. La verdad que para mí es un placer, un verdadero placer, porque para mí Zaragoza pues, tiene muchos vínculos desde familiares y de amistades, de gente a la que quiero y aprecio muchísimo, presentes hoy aquí. Por lo tanto, el placer es mío y en este entorno creo que no hay mejor entorno para hablar de las enfermedades cardiovasculares de la mujer. Vamos, si me puedo colocar bien las... yo casi prefiero pasarlo aquí. Voy a empezar a hablar de algo que ustedes probablemente no se acuerden, ¿no? Que es un libro que escribió Isaías Bashevis, que hablaba de Yentel, la mujer... trataba a la mujer de Yashiva, ¿no? O el chico de Yashiva. Este relato, que muchos no se acordarán, pero sin embargo sí que podrán recordar ustedes una película que basada en este relato en el año 83, Barbra Streisand protagonizó, en donde el protagonista era una mujer que para poder acceder a los estudios pues se disfrazó de hombre, para poder tener acceso a los estudios que ella quería entonces. Esto posteriormente, en el año 91, la doctora Haley, que es la primera doctora del Instituto de Sanidad de los Estados Unidos, pues habló del síndrome de Janssen. El síndrome de Janssen lo que venía a decir es que fundamentalmente era que la probabilidad de una mujer de ser atendida con los mismos recursos que un hombre pues era muy baja. Y esto lo estudió ella haciendo una valoración de varios estudios con varios compañeros entonces en su hospital y llegó a una conclusión. La conclusión que llegó la doctora Haley era que a las mujeres se les diagnosticaban menos enfermedades cardiovasculares, ingresaban menos en el hospital por las enfermedades cardiovasculares, recibían menos intervenciones. Yo como hemodinamista hablaré de las intervenciones percutáneas, pero también quirúrgicas. Pero es que además las mujeres no estaban representadas en los ensayos clínicos. Con todo esto, se habló del síndrome de Janssen, que, como ven ustedes, este síndrome no solamente apareció en las revistas del año 91, en la famosa revista médica New England, sino que a través del tiempo se ha ido publicando en revistas científicas y no científicas, en donde se habla del síndrome de Janssen como algo muy peculiar y característico de una sociedad que tenemos que ir cambiando y que tenemos que ir mejorando. Aquí una pequeña frase que la vi revisando un poco esto de Martin Luther King, que dice que todas las formas de desigualdad, las injusticias en el acceso a la salud, son las más asombrosas e inhumanas, y estoy de acuerdo con ello. Y yo creo que esta pequeña charla va un poco en homenaje a esto, a ver si podemos cambiar un poco todo esto. Entrando ya en las enfermedades cardiovasculares, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular es alta, es muy alta. Como ven ustedes, hasta el 9,5% de la población general está afectada como prevalencia de enfermedad cardiovascular. Y la incidencia de esta enfermedad cardiovascular es mayor, sobre todo en mujeres. La incidencia es de 1 cada 100.000 habitantes, cada 100 habitantes en el año 2019. Pero es que además, no solamente la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, sino que afecta fundamentalmente a mujeres. Fíjense ustedes que es la primera causa de ingreso hospitalario y además es la primera causa de mortalidad. No solamente es la primera causa de mortalidad de ingreso hospitalario, sino que además en el Instituto Nacional de Estadística sigue siendo la primera causa de mortalidad antes de las enfermedades de cáncer y las enfermedades infecciosas. En cuanto al género, el 53% de los pacientes con enfermedad cardiovascular son mujeres. Y es que además hay unas diferencias de género muy importantes, es decir, las enfermedades cardiovasculares entendidas en general, como puede ser el ictus, es la causa de mortalidad mayor tanto en hombre como en mujer. Y el infarto, que es más frecuente en hombres, sigue siendo una de las causas de mayor mortalidad en las mujeres por debajo de los 45 años. Con todo esto, quiero hacer referencia a la gran importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares. Pero fíjese usted en este mapa, que hace referencia a un mapa general del mundo en cuanto a incidencia de enfermedad cardiovascular y en cuanto a mortalidad. Fíjense qué diferencia, qué disparidad hay en todo el mundo. Y esto va a estar, como veremos, mucho influenciado por factores psicosociales, factores sociales y económicos. Pero yo no voy a ser quien venga a hablar aquí de medicina laboral y de la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares, pero sí quiero hacer un pequeño relato en que, más allá del ámbito de la salud, las enfermedades cardiovasculares tienen mucha importancia y mucha repercusión en el mundo económico y en el mundo laboral. Miren ustedes
que llega a ser en el 0,7% del Producto Interior Bruto de una nación, en este caso España, y que la incidencia de gastos son de 145 millones al año. Es decir, repercute muchísimo en el nivel económico y social de nuestro país. Esto es muy importante porque además los recursos que tenemos son recursos que están limitados y recursos que al final tienen una repercusión económica y social, como digo, luego no solamente en calidad de vida. Tengan ustedes en cuenta que hasta el año 2001 las mujeres fallecían mucho más que los hombres de infarto agudo de miocardio, de enfermedad cardiovascular. En el año 2001 se empieza a establecer un equilibrio de esta mortalidad, pero aún así, por debajo de los 45 años, la causa más frecuente de muerte en las mujeres es el infarto. Es más mortal que en los hombres, como veremos ahora. Si bien hasta ahora está hablando de la diferencia en la prevalencia de enfermedad cardiovascular, me gustaría hacer una referencia en el manejo y la diferencia que hay en el manejo y en el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares. Revisando un poco esto y que hoy día está muy de moda, porque tiene que estarlo, el tema del sexo y el género, cuando uno habla de sexo habla de los aspectos biológicos de la persona, de los aspectos del aparato reproductor, del aspecto cromosómico. Sin embargo, cuando hablamos de género, estamos hablando de la influencia que tiene la sociedad, de la influencia del rol que tiene la sociedad sobre las personas y que esas personas van a tener una autorrepresentación sobre la sociedad. Por lo tanto, creo que es muy importante hablar de sexo y hablar de género como cosas no tan unidas, pero tampoco tan diferentes. En esta diapositiva que presento, esta imagen que es de un artículo, de un convenio muy interesante que recomiendo que lo vean ustedes, del Lancet del año pasado, de 2021, hay 3 categorías fundamentales de enfermedades cardiovasculares. Una de ellas, como ven ustedes, es propia del sexo de la mujer, es decir, la menopausia, el diabetes gestacional, los desórdenes o las enfermedades hipertensivas, preeclampsia o eclampsia que tiene la mujer, los partos prematuros, el síndrome de ovario poliquístico y enfermedades autoinmunes. Todo esto, evidentemente, tiene una categoría muy clara, una categoría de sexo en la mujer. Sin embargo, hay otras categorías, como verán ustedes, que son comunes. La hipertensión, la diabetes, el tabaco, todos estos factores de riesgo clásicos que son comunes al hombre y a la mujer, sin embargo, tienen mucha mayor incidencia, como puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes o como puede ser la dislipemia en mujeres que en hombres. Y muchas veces hay muchos estudios que lo van validando y que van buscando el motivo de esto. Pero si hay algo que aquí me interese mucho hacer hincapié, es en esto, en aquellos factores de riesgo que no están reconocidos. Estos factores de riesgo, fíjense ustedes que son factores psicosociales, son maltratos, abusos o maltratos de la pareja sobre la mujer, deprivación socioeconómica, falta de recursos socioeconómicos y una incultura, una analfabetización de la sanidad que tiene mucha parte de la población, aparte de los factores de riesgo ambientales. Revisando esto, hay algo que no quiero dejar de poner y que me llamó mucho la atención, y es esto. Fíjense ustedes, en este artículo que estaba leyendo, que hasta el 71% de las mujeres en algún momento de su vida sufren un maltrato de su pareja. Y esto no es un tema social, es un tema que repercute claramente en las enfermedades cardiovasculares, porque esto a las mujeres les produce depresión. La mujer tiene que llevar la casa, tiene que cuidar de la familia, que den menos salario. Todo esto, ¿qué es esos factores ocultos que pongo aquí, que hasta ahora no se reconocían? Son factores que se empiezan a reconocer afortunadamente. Y quiero hacer mucho hincapié en este aspecto. Esta tabla es una tabla de un estudio que se realizó en Estados Unidos, en donde se estudiaron varios factores de riesgo cardiovascular en relación con la mortalidad del infarto. Y se vio que 9 de estos factores tenían mayor importancia que otros en relación con la mortalidad del infarto. Y además se hizo un estudio de riesgo relativo en relación con el género. Y se vio que 2 de ellos, una vez más, si fíjense aquí, es la diabetes y los factores psicosociales. Es decir, qué importancia tienen estos factores a la hora de tener enfermedades cardiovasculares. Además, hay algo que es inevitable, a todos no nos gusta, a mí el primero, que la edad pasa, el tiempo pasa, pero sin embargo esta edad hay una cosa muy importante en relación con las enfermedades cardiovasculares en la mujer, que es que la mujer siempre lleva 10 años, digamos, por detrás del hombre, por delante. Tiene 10 años en que la prevalencia de la enfermedad aparece más tarde. En esta imagen, que es una clásica diapositiva, donde hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, no sé si puntero, pero si ustedes ven arriba, hay un punto a partir de los 55 años que los factores de riesgo se empiezan a igualar. Y es a partir de ahí cuando la mortalidad empieza a aumentar en la mujer respecto a los años previos. Bien, hasta aquí he hablado de determinantes biológicos, pero me gustaría hablar de determinantes socioeconómicos. Estos determinantes socioeconómicos que pueden afectar y que podemos modificar en las enfermedades cardiovasculares son múltiples. Uno de ellos son la educación. Es muy importante los factores de educación, el acceso a la sanidad.
Como veremos luego en las diapositivas, el acceso a la sanidad es de unos factores modificables que podemos hacer que disminuyan las enfermedades cardiovasculares en mujeres. No tengo que contar el acceso a la vivienda, el poder tener una vivienda más digna, eso hace que la gente tenga menos estrés, pueda vivir más confortable, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de factores, el económico, como no, que van a influir claramente en el desarrollo de estos factores que estábamos hablando previamente. En esta diapositiva ven dos estudios diferentes. En el estudio de la izquierda ven ustedes que es un estudio que analiza la mortalidad del infarto en función de la raza. Y ven ustedes que el infarto más frecuente se da en mujeres hispánicas, ¿no? En mujeres de raza hispana. Pero además no solamente es esto, sino que cuando comparamos a nivel educativo, en el lado izquierdo de la diapositiva ven ustedes que los hombres evidentemente mueren más que las mujeres, esto lo sabemos. Ahora bien, el peor escenario de la mujer que tiene menos educación, que tiene menos formación, es el mejor escenario del hombre. Los hombres, tanto hombres como mujeres, como tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a diferentes sistemas sanitarios, el peor del hombre, insisto, es el mejor del hombre es el peor de la mujer. La educación es fundamental, los niveles económicos es algo fundamental. Voy a presentar un pequeño que se ha publicado recientemente en la revista española de cardiología, realizado por colegas de mi servicio, en el cual hablaban de las diferencias de sexo en función de los niveles económicos y del nivel de la disparidad económica entre el hombre y la mujer. Simplemente viene en la gráfica de arriba y la gráfica de abajo, las demás igualan. Es decir, a medida que la sociedad va teniendo un mejor nivel cultural, a medida que la sociedad tiene menos desnivel, menos diferencia en los ingresos económicos, la mortalidad se iguala. Pero fíjense ustedes, cuando la sociedad, sin embargo, los países con un nivel económico más bajo, la mujer siempre es la que sale peor, la mujer es la que tiene más enfermedades cardiovasculares. Y cuando igual pasa cuando la diferencia de nivel social es muy diferente. Por lo tanto, estamos en dos extremos, pero son dos extremos que podemos modificar. Esto sí que podemos modificar, los factores biológicos, la edad no lo podremos hacer. Ahora me voy a entrar simplemente en temas puramente ya de enfermedades cardiovasculares en la mujer. Voy a hablar sobre todo de la cardiopatía isquémica. Podríamos hablar de la insuficiencia cardíaca, podríamos hablar de las arritmias, pero creo que el tiempo es limitado, pero sí quería hacer referencia a un par de aspectos. Uno de ellos es el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Estamos en un entorno médico, pero me gustaría decir que la cardiopatía isquémica es cuando hablamos de angina, de infarto, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, pues las mujeres tienen un problema que es que no tienen problema, tienen un problema los médicos cuando no sabemos interpretar los síntomas de la mujer. La mujer tiene mucho más síntomas atípicos, es decir, la mujer se expresa con otra sintomatología diferente. Y esta diapositiva, que no hace falta que la desarrollemos, viene a decir que la mujer necesita más recursos de técnicas para poder hacer un diagnóstico de enfermedad cardiovascular, de enfermedad de cardiopatía isquémica. A la vez, no solamente es esto, sino que hay una cosa que hablamos de la paradoja de la cardiopatía isquémica en las mujeres. ¿Y qué es esto? Pues mire, usted me dirá, ¿cómo las mujeres, nosotros cuando hacemos cateterismo a las mujeres nos encontramos que hasta un 20% de las angiografías de las coronarias son normales angiográficamente? Es una disparidad. Estamos diciendo que muere más, pero también decimos que tiene las coronarias aparentemente sanas. Bueno, pues esto probablemente se debe a que en la enfermedad cardiovascular, esta típica gráfica que llamamos nosotros la cascada isquémica, en las mujeres podemos encontrar un momento diferente, en un momento en que su endotelio, que es lo que recubre por dentro de la arteria, está alterada. Angiográficamente la vemos sana, pero por dentro de la arteria puede tener afectado. Y esto está afectado, como veremos, por muchos temas metabólicos y hormonales. Por lo tanto, la mujer no quiere decir que tenga unas coronarias normales, quiere decir que tenga una enfermedad benigna. Hay que seguir tratando y hay que seguir siguiendo el tratamiento de estas personas. Pero aparte de esto, lo que más me llama la atención es esto. Aquí están presentes cardiólogas eminentes de nuestra ciudad de Zaragoza, en el cual tenemos un código infarto. ¿Qué es esto? Esto es algo que se estableció desde las estrategias de salud y sabemos que hoy día el tratamiento idóneo del paciente con infarto agudo de miocardio es la apertura de la arteria en hemodinámica, la apertura de tratamiento mediante una angioplastia. Esto se ha establecido que el tiempo límite son 120 minutos, desde que el paciente comienza los síntomas hasta que abrimos la arteria. Ese es el tiempo en que el corazón, llamamos que el tiempo es vida. Se muere, ¿por qué? Porque el 50% del músculo miocárdico se va a morir en las 3 primeras horas. Bien, esto que está perfectamente estandarizado, el paciente tiene síntomas, llama a la ambulancia, llega a la ambulancia, tenemos unos tiempos establecidos que somos idóneos. Pero es que hasta en esto, cuando se ha ido a estudiar, nos hemos encontrado que hay discrepancias en el sexo, hay discrepancias en el género. ¿Cómo puede ser esto? Pues efectivamente, cuando llegamos aquí, la mujer llama más tarde al 061 en caso donde yo trabajo, o al 112 aquí, etcétera. Tiene más tiempo de isquemia.
tiene más tiempo de tardanza llegar al hospital. Una vez que está en el hospital, se la trata un poco más tarde. Y esto lo que hace es conllevar es que los sistemas de salud tardan más tiempo en atender a las mujeres. Total, que el tiempo de isquemia, o sea, de isquemia, de falta de riego del corazón, va a ser mucho mayor y la repercusión de la mujer va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que el corazón se va a deteriorar más y la enfermedad va a morir más. ¿Por qué las mujeres mueren más? Pues mueren fundamentalmente porque se trata más tarde su corazón. Entra en insuficiencia cardíaca y esto va a producir la mayor mortalidad en las mujeres. Por lo tanto, hasta en estas cosas estamos viendo que la mujer tiene, por muchos factores que veremos todos, que no estamos viendo, sociales, hormonales, etc. Y simplemente deciros que la cardiopatía isquémica no obstructiva, y hablaré solamente de dos enfermedades como algo representativo, es algo muy frecuente, como he dicho, ahora en las mujeres. Nosotros vamos a una paciente que viene con una angina o incluso con un infarto y nos encontramos que sus arterias aparentemente son sanas. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay múltiples factores, desde factores hormonales que alteran el endotelio, el síndrome del ovario poliquístico, trastornos estrogénicos, etcétera, etcétera. Todo esto hace que el daño del endotelio sea a veces imprevisible, es previsible, perdón, pero no se vea y necesitamos técnicas para poder diagnosticarlo. Hay dos enfermedades muy típicas o muy características que se da con más frecuencia en la mujer. Y simplemente voy a hacer dos comentarios. La disección espontánea de las arterias coronarias, ¿qué es esto? Pues esto es que las arterias que aparentemente son sanas se rompen, se abren, se separan las capas. Y esto ocurre fundamentalmente en mujeres, como veremos ahora. Simplemente pongo esto como un poco, casi más que nada, para intentar ilustrar un poco esto y darle un toque un poco más científico o cuando menos más médico, en el cual ven ustedes que lo que se contrae es el ventrículo izquierdo. Ven ustedes que toda la parte apical del ventrículo no se contrae, se queda ahí respecto a la parte más basal. Tenemos una zona que no se contrae. Puede ser por muchas causas, pero fundamentalmente suele ser por infarto. Cuando le hacemos el cateterismo a esta paciente, nos encontramos que la parte más distal de la arteria hay una estrechez muy importante aquí abajo. No sé si lo ven ustedes. No puedo señalarlo, no sé si comparo. Bueno, la parte más baja de la arteria, si me permiten, pues aquí está muy estrecha. ¿Esto qué es? Cuando metemos nosotros por dentro lo que es un tubito, que es una ecografía intracoronaria, nos encontramos que esto es sangre, que es un hematoma que recubre la arteria. Cuando a esta paciente simplemente la diagnosticamos y le hacemos un seguimiento, ha pasado 3-4 meses, esto ha desaparecido, la arteria se ha recuperado. ¿Por qué? Y hacemos el mismo control con la ecografía y vemos que no hay hematoma ahí. Estas son enfermedades que llamamos enfermedades en arterias sanas y esto, como veremos ahora, es mucho más frecuente en mujeres. Pero es que la mujer, en este sentido, no solamente se da más en pacientes en la época del posparto, sino que además la terapia hormonal tiene además enfermedades concomitantes como la displasia muscular y que tiene además otras enfermedades como son enfermedades de tejido conectivo, que todo eso hace que sea más frecuente en la mujer que en el varón. Este sería lo que nosotros vemos. Son las tres clasificaciones que he puesto aquí simplemente para que ustedes piensen, cuando vemos esta imagen que antes veíamos como una rotura de la placa, lo que estamos viendo realmente es que se rompen las diferentes capas de la arteria. Además, hay otra manera de manifestarse, que es la que ven ustedes a la derecha, que son pequeños hematomas. En definitiva, he intentado ilustrar lo que puede ser lo que nosotros llamamos disección coronaria espontánea. Pero hay otra enfermedad que veremos y la patogénesis de aquí, de esta enfermedad, son múltiples, desde la aterosclerosis, desde la hormonal, necrosis quística, la periparto. Es bastante frecuente en mujeres con enfermedad de periparto. Esto que pongo aquí son supuestamente teorías de por qué producen a mujer o no. A mí una teoría que me gusta mucho y que es muy ilustrativa, que es muy elegante, es lo de los eosinófilos. La mujer en la época de periparto tiene alteraciones hormonales que hacen que los estrógenos estimulen los osteocitos y los eosinófilos. Los eosinófilos se acumulan en la capa adventicia y estos eosinófilos, cuando se ponen en contacto con la adventicia, pues tienen sustancias que hacen que se rompa esa arteria y se produzcan los hematomas. Esa sería una posible explicación por qué se da más en mujeres. Y ya para finalizar, voy a hablarles de otra enfermedad, la enfermedad de Takotsubo. Como veréis ahora, haré una pequeña anécdota. Esta enfermedad aparece y tiene múltiples nombres: disfunción transitoria de apical, enfermedad del corazón roto, etc. ¿Y por qué se llama Takotsubo? Porque fue descrita, como ven ustedes aquí, en una especie de cestas para cazar el pulpo en Japón y tiene esta forma que hemos visto antes, que veremos ahora, que toda la parte anterior del corazón se contrae. ¿Y qué pasa cuando vamos a ver? Nos encontramos que las arterias también están abiertas. Y estas son enfermedades que ocurren, que es lo que siempre dice, ¿me puede tener un infarto por mucho estrés? Pues sí, puede ocurrir un infarto con mucho estrés, o enfermedades neurológicas cuando un paciente está ingresado en un hospital, etcétera, etcétera. Son enfermedades que, por desgracia, ocurren más en mujeres. Este sería el típico caso de una mujer que viene, que le hacemos un cateterismo, no vemos lesiones, y que cuando le hacemos varias proyecciones seguimos viendo que las arterias aparentemente son normales,
y que cuando vamos al ventrículo, fíjese usted que lo que es el Takotsubo, se queda toda la parte anterior del ventrículo izquierdo, digamos, muerto aparentemente, no se contrae, se queda totalmente acinético, que llamamos. Esto se suele recuperar, pero el pronóstico no es tan bueno. Y simplemente quería reflejar que es más frecuente en mujeres en edad media y en situaciones de estrés. También es verdad con pacientes con trastornos, dijéramos, de más ansiedad, trastornos psicológicos o psiquiátricos. En cualquier caso, se da más en las mujeres y la mayoría suele haber un estímulo externo, que puede ser el estrés, una mala noticia, etcétera. Anecdóticamente, el otro día, revisando otro compañero de mi servicio, pues me dice, oye, ¿por qué no cuentas esto del corazón feliz? Y digo, hombre, pues y cuéntame, yo no lo sabía lo que era el corazón feliz. Bueno, pues resulta que los hombres también tenemos algo malo, que es que las buenas noticias nos pueden producir esto. Esto se ha visto que en un estudio, y lo cuento un poco anecdóticamente porque habrá que confirmarlo, que cuando las mujeres tienen malas noticias tienen el corazón roto. Es decir, pues ha fallecido alguien. Pero cuando los hombres nos dicen que nuestra mujer se casa con un rico, es una buena noticia, podemos tener también un corazón feliz. Y esto lo que han visto es que la contactilidad es diferente en otras zonas, pero que tiene las mismas características. Fuera de anécdotas, quiero decir también que ocurre también en varones, pero con más frecuencia en mujeres. En definitiva, terminando esta pequeña charla que doy a ustedes y que siento la rapidez, pero es muy difícil decirlo, yo creo que podemos concluir diciendo que, como he dicho, que se han descrito diferencias en cuanto al sexo, la manifestación, tratamiento y pronóstico de la enfermedad cardiovascular. Los determinantes biológicos explican algunas de estas diferencias entre sexos y no son modificables, como he dicho. Los determinantes socioeconómicos también son fundamentales en las diferencias entre sexos y pueden modificar y o atenuar las diferencias entre sexos explicadas por los propios factores biológicos. Y los determinantes socioeconómicos sí son modificables. De nuevo, muchas gracias por su atención y esto es todo lo que quería comentarles.